Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con el tema que estamos llevando acerca de unos contactos o unas herramientas de programación llamadas contactos comparativos. Entonces, vamos a continuar viendo otro par de estos contactos que aparecen, hay que recordar, en el menú Compare. Y ahí vamos a escoger ahora otro juego de contactos marcados como LEQ. Eso hay que recordar, son abreviaciones en inglés. LEQ sería la abreviación para less, menor, pero comparando también con la igualdad, con EQ, ¿sí? Less o EQ. Y el otro comparativo es GEQ, viendo también la comparativa hacia mayores, pero también hacia iguales, GEQ y LEQ. Vamos a ver cómo se maneja esa igualdad. Aquí la vemos en esta imagen. Tenemos el comparativo. Tenemos el comparativo para menor o igual. Entonces ahí en este comparativo vamos a observar lo siguiente. Tenemos la abreviación nuevamente en inglés, LEQ, y lo que significa less than, or, y luego la abreviación de igual. Entonces, menor o igual que. Menor o igual que, y acá lo vemos ya en notación matemática. A modo de pregunta, nos preguntan si A es menor o igual que B. ¿Sí? Es así como leeremos esto a modo de pregunta. A es menor o igual que B. La fuente A es el acumulado nuevamente del conteo del contador. La fuente B es la cantidad contra la que estamos comparando ese acumulado. Si pensamos en el ejemplo que hemos estado utilizando con un contador que cuente hasta 3, por ejemplo, o hasta 3, 4, 5 unidades, y que en la fuente B tengamos la cantidad del número 2. Si analizáramos esa comparativa pensando en ese conteo de 0 a 3, por ejemplo, pensando en el número 2, pues la fuente del contador empezaría en 0 y aquí compararíamos con el 2. Entonces, a modo de pregunta, esto lo interpretaríamos con una pregunta de que si el contador, que en ese momento está en 0, cuando arranca la operación del programa, es menor o igual que 2. Entonces, esa sería la pregunta inicial, ¿verdad? 0 es menor o igual que 2. Pues sí, ahí sería verdadera la respuesta de la igualdad, entonces el contacto estaría cerrado. Si el contador se incrementa a 1, al leer la igualdad sería si 1 es menor o igual que 2. 1 es menor que 2 y cumple con la igualdad, entonces el contacto sigue cerrado. Luego, si el contador cambia a 2, la pregunta sería si 2 es menor o igual que 2. En la igualdad que vimos anteriormente, el día de ayer, al no llevar el signo de igual, el 2 eh, hacía falsa la igualdad, pero en este caso el 2 hace verdadera la igualdad porque no es menor, pero sí cuando menos es igual que 2. Entonces en 2 todavía seguiría cerrado ese contacto.
a diferencia de la igualdad que veíamos ayer, que simplemente era preguntando por números menores que la cantidad. Ahora es menores o iguales que la cantidad que estamos estableciendo ahí. O sea que la cantidad también hace válida o verdadera esa igualdad. Así es como lo interpretaríamos, un contacto que está normalmente cerrado y que se abre cuando rebases la cantidad, a diferencia de ayer. Cuando rebases la cantidad aquí, sigue siendo, es cuando se rompe la validez de la igualdad. Entonces, esa es digamos, la diferencia, es que estás incluyendo a la cantidad. Algo similar ocurre con esta otra igualdad que dice GEQ como abreviación, la abreviación aquí para greater than or equal, aquí la abreviación para igual. Entonces es mayores o iguales que, la forma de leer la igualdad, mayores o iguales que. Entonces aquí si el contador empieza en 0, y aquí ponemos nuevamente pensando otra vez en el número 2, lo leeríamos partiendo de 0. 0 es mayor o igual que 2. Pues no, no es mayor ni igual que 2, es falsa la igualdad, el contacto está abierto. Si se incrementa 1 el contador, lo leeríamos como 1 mayor o igual que 2. Pues no, tampoco. Es falsa la igualdad. Y luego la siguiente sería que cambiara a 2, sería 2 es mayor o igual que 2. No es mayor, pero sí es igual que 2. Entonces ahí el contacto se cerraría en la cantidad todavía. A diferencia de ayer, en donde el 2 hacía falsa la igualdad. Aquí con el signo de igual estamos incluyendo la cantidad y la está haciendo verdadera. Entonces es un contacto, digamos, normalmente abierto que se va a cerrar en la cantidad que nosotros escribamos. Porque después el 3 sería 3 mayor o igual que 2, pues sí, la haría verdadera. Y el 4 sería mayor o igual que 2 también. Y el 5 y el 6. A diferencia de ayer que no llevaba el signo de igual, hasta que llegábamos a 3 se volvía verdadera. En este caso, cuando llegamos a la cantidad, se vuelve verdadera la igualdad. Entonces es un contacto normalmente abierto que se cierra en la cantidad que tú establezcas en ese punto. Entonces, si recordamos, el día de ayer teníamos un circuito de base de ejemplo que hemos estado utilizando con un contador de un conteo hasta 12, dos salidas, el reset y dos comparativos accionando esas salidas. Y precisamente los comparativos son menor o igual con la cantidad de 5 y acá menor o igual, perdón, mayor o igual, pero con la cantidad de 7. Entonces son LEQ y GEQ los comparativos que vamos a usar ahí como referencia. LEQ y GEQ. Entonces vamos a ver el funcionamiento del circuito. Aquí tenemos ya el circuito base que hemos estado utilizando y en él vamos a establecer los parámetros que estamos mencionando.
Bien, entonces vamos a ubicarnos en el menú de comparativos y vamos a escoger de ahí los, los dos comparativos que estamos mencionando. Entonces tomamos de ahí el comparativo de menor o igual que y el comparativo de mayor o igual que. Vamos a establecer los parámetros. Hay que recordar que van en la tabla del contador esos, esos parámetros. Entonces vamos a localizar los parámetros del contador. Y de ahí de la tabla vamos a establecer la fuente de comparativa. Entonces ahí en la fuente de comparativa hay que recordar que estamos usando el contador cero. Entonces vamos a tomar la columna del acumulado y lo establecemos hacia los contactos en la fuente A y en la fuente B. Y luego establecemos las cantidades de la comparativa, que son de 5 y de 7. Entonces ahí ya tenemos establecido esos dos comparativos. Y ahora pues el paso que sigue es cargar el programa hacia el PLC.
Entonces ahí empezamos el ciclo de carga del programa. Luego nos regresamos al modo run y nos ponemos en línea. Entonces ya el programa ya está corriendo y vamos a ver ahora el accionamiento lógico de los componentes. Entonces ahí tenemos en el programa, en el primer peldaño, lo que sería la entrada 0 para el conteo. En el primer comparativo, a modo de pregunta, nos preguntan si el acumulador del contador es menor o igual que 5. Entonces, ahorita está en 0. 0 es menor o igual que 5, pues sí, es verdadero. Es verdadera la igualdad en ese momento en 0. Y para el otro comparativo nos preguntan si el acumulado que está en 0 es mayor o igual que 7. Pues es falso. Vamos a analizar primero el comparativo con el número 5. Está preguntando aquí por números que sean menores o iguales que el 5. El 0 es menor que el 5. El 1 también hace válida la igualdad. Sigue cerrado el contacto y la salida sigue encendida. El 2 también la hace verdadera la igualdad. 2 es menor que 5. 3 es menor que 5. 4 es menor que 5. Y 5 no es menor que 5, pero ahora con el signo de igual está incluyendo al 5 también, a diferencia de la clase anterior que no llevaba el signo de igual, por lo tanto el 5 no estaba incluido. Y el 6 hace falsa la igualdad, porque el 6 ya no es ni menor ni igual que 5. Y el 7 lo hace falso, el 8 lo hace falso, el 9 lo hace falso, etc. 10, 11, 12. Ahí le vamos a dar el reset. Vamos a borrarle la memoria. Y el conteo se regresa a ceros. Entonces ahí se pregunta por números menores o iguales que el 5. Y ahora en la otra igualdad se pregunta por números mayores o iguales que el 7. El 0 no cumple, no es mayor ni igual. El 1 tampoco. El 2 tampoco. El 3 tampoco es mayor ni igual que 7. El 4 no es mayor ni igual que 7, ni el 5. El 6 no es mayor ni igual que 7. Pero el 7 ya volvió verdadera la igualdad, porque el 7 no es mayor, pero sí es igual que 7. Entonces ahí se cierra el contacto y la salida se enciende. Luego el 8 es mayor que 7, el 9 también es mayor que 7, sigue siendo verdadera la igualdad. El 10, el 11, el 12 muestran que son mayores que el 7. Entonces, esa igualdad, ¿cómo se comportó? Números mayores o iguales que el 7 quiere decir que cerró del 7 para arriba. Vamos a borrar ahí la memoria nuevamente para dar reset. Y ahí se regresa a ceros el conteo. Entonces, bajo esa manejo de los contactos, se puede elaborar una secuencia lógica similar a la que hemos estado manejando en ejemplos anteriores. Si regresamos a la presentación,
regresamos a la presentación, vamos a recordar. Vamos a recordar ahí que tenemos una estructura de una secuencia lógica que llevaba cierta estructura, que es esta de aquí. Entonces ahí en esa secuencia lógica vemos el evento de que las cargas están activándose y desactivándose en cierta secuencia. Vemos ahí que la salida, lo que estamos viendo aquí como cargas eléctricas o salidas, la 1, la 2, la 3, la 4 son 4 salidas que están referidas a el número del conteo de un contador y llevan una cierta secuencia. La salida 4 solo prende ahí cuando el contador está en 1. La salida 3 prende del 0 hasta el 2. La salida 1, 2 y 3. Y la salida 2 solamente en 4. Entonces hay diferentes formas de hacer esa secuencia de lógica de conteo. Vamos a hacer el ejemplo utilizando herramientas similares a lo que veíamos en las clases cuando vimos este tema para Siemens. Vamos a ver cómo se manejaría esta secuencia lógica usando el Allen Bradley, pero con otro manejo de esas herramientas, aprovechando que el Allen Bradley tiene un poquito más diversificadas sus herramientas en esta aplicación. Entonces vamos a hacer la secuencia usando el mismo programa de ejemplo que hemos estado utilizando. Lo vamos a tomar como referencia. En donde pues ahora en lugar de tener dos salidas nada más, como las hemos llevado para el ejemplo, lo que vamos a hacer es agregar la cantidad de salidas a 4. Entonces para eso vamos a agregarle peldaños al programa. Vamos a agregarle peldaños al programa. Primero pues vamos a irnos al menú principal de trabajo y ahí vamos a agregarle 2 peldaños. Entonces ahí tenemos dos peldaños más. Vamos a agregarle también en esos peldaños 2 salidas. Vamos a agregarle 2 salidas con su direccionamiento también. Entonces para las direcciones abrimos la tabla de salidas, le agregamos la salida 2 y la salida 3. Entonces ahí estamos agregando dos salidas más a la secuencia del programa.
Entonces vamos a ir observando la estructura del programa de ejemplo, donde tenemos la salida 1 que prende en 3 y en 4. Prende en 3 y 4. Entonces vamos a hacer una estructura para la salida 1 que prenda en 3 y 4 de ese contador. Entonces nos regresamos al programa, ubicamos la salida 1, que sería esta, y vamos a hacer que encienda en 3 y 4. Entonces vamos a eliminar este comparativo para utilizar un comparativo de igualdad. Y lo vamos a parametrizar con la misma estructura que tenemos aquí. Entonces aquí está referido al contador y repasamos aquí que se debe encender en 3 y 4. En 3 y 4. Entonces vamos a poner aquí un comparativo de igualdad para que cuando llegue a 3 se encienda. Pero necesitamos que también en 4 se encienda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar un brazo paralelo y vamos a utilizar ese brazo paralelo para hacer la conexión con el segundo comparativo, el cual también será un comparativo de igualdad, pero referido al número 4. Entonces ahí tenemos con 3 y con 4 para la salida, la primera salida, la salida 0. Y así podríamos poner, si durara más tiempo encendida, pues en paralelo con 5, en paralelo con 6, etc. La salida número 2 solamente enciende en 4. La salida 2 solamente enciende el 4. Entonces ahí va a ser algo similar a lo que acabamos de establecer. Vamos a utilizar un contacto de igualdad. Vamos a ensamblarlo. Vamos a eliminar este comparativo. Esta salida solamente prende en 4. Entonces aquí le damos a la dirección. En 4. Vamos ahora con la tercera salida. La tercera salida prende en 0, en 1 y en 2. En 0, en 1 y en 2. Entonces ahí tenemos dos opciones, tenemos varias opciones para hacer esa conexión. La más directa pues es utilizar el comparativo de menor que. Entonces aquí establecemos el número de referencia y si regresamos a la imagen vemos que prende de números menores que el 3. ¿Sí?
números menores que el 3. Entonces aquí le ponemos esa cantidad de 3. Números menores que el 3. Y luego el último contacto, la última carga, perdón, solamente prende en 1. Entonces aquí vamos a tomar un comparativo de igualdad. Le damos su dirección, la fuente A, y aquí en la cantidad de 1. En el número del preset se está manejando en este ejemplo un preset solamente de 6. Entonces vamos a cargar el programa. Ya que se cargó el programa, pues vamos a mandarlo a modo room y vamos a monitorearlo. Está ya en modo room el programa y vamos a monitorear la secuencia de las cargas. Entonces vamos a tratar de ver ahí las cuatro cargas. Entonces aquí tenemos ya las 4 cargas, la 0, la 1, la 2 y la 3. Y en el programa de ejemplo nos dicen que cuando el contador está en 0, prende la tercera carga. Cuando el contador está en 0, entonces ahí si vemos el contador, pues todavía no le damos ningún pulso de conteo. Y el contador pues está en 0, lo vemos aquí y también en sus comparativos, va en 0. Entonces el contador va en 0, solamente prende la tercera. Eso es lo que estamos viendo ahí. Si el contador está en 0, solamente prende la tercera. Vamos a darle un pulso al contador para que se incremente a 1. En 1 prende la tercera y la cuarta. Entonces vamos a darle un pulso a la bobina de conteo. Ahí está el pulso. El contador ya cambió, ahora está en 1. Y en 1 prende la tercera y la cuarta. Que es esto de aquí. Luego en 2 prende solamente la 3, o sea, se va a apagar la 4 cuando el contador está en 2. Ahí está el pulso. El contador cambió a 2. Y ahora solamente está prendida la tercera. Luego cambiamos a 3. En 3 solo prende la 1, la primera. Vamos a darle ahí el pulso al contador. Cambia a 3. Y en 3 prende solamente la primera. Las otras están apagadas. Y en 4 prende la primera
y la segunda. Vamos a darle el pulso ahí al contador. Ahí está. En 4. Si vemos el conteo del acumulado en 4, prende la primera y la segunda. Ahí estamos en 4. Prende la primera y la segunda. Cuando llegamos a 5 no prende ninguna. Vamos a darle el pulso ahí al contador. En 5 no prende ninguna. Que es el último paso. Entonces ahí estamos viendo el funcionamiento de una secuencia lógica. Una secuencia lógica usando esos contactos comparativos, realizando ahí un control en secuencia de esas 4 cargas o de esas cuatro salidas, ejecutando ahí una cierta acción de control. Vamos a darle ahí al reset. Ahí empezamos otra vez en la cantidad de 0. Ahí es en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Ahí reset. Entonces en el paso 0 solo prende la 3. En el 1 prende la 1 y la 4. En el 2 prende solo la 3. En el 3 prende la 1. En el 4 prende la 1 y la 2. Y en el 5 no prende ninguna. Entonces ese es el otro modo de ver las herramientas de control de secuencia que hemos ya visto en ejemplos desde el primer mes de clases, segundo mes, cuando empezamos también a ver algunos ejercicios. Pues podemos ver esa secuencia lógica de funcionamiento, pero esta vez ahora con otra herramienta más. Entonces los PLCs están llenos de herramientas para hacer ejecuciones secuenciales similares a veces, pero entre más herramientas conozcamos, pues más digamos, nuevas perspectivas tenemos para realizar esos sistemas de control. Entonces aquí lo estamos viendo ya de un punto de vista un poco más complejo, ¿verdad? Con parametrización de límites. Bien, entonces el día de mañana vamos a ver un ejemplo más acerca de esto, para aplicarlo también a un timer. Primero empezamos con esta parte con contadores, porque nosotros vamos ahí decidiendo en qué momento incrementar la cantidad del acumulado. En el caso de un timer, ¿por qué lo vemos después? Pues porque el timer arranca su conteo y es continuo, es mucho más rápido visualizar la secuencia. Entonces por eso empezamos con el contador, para poder darle pausa, digamos, a los eventos que estamos visualizando. Entonces por lo pronto hasta aquí terminamos el día de hoy, y mañana continuamos viendo esta aplicación para los timers.